Hay llamadas que te cambian la vida en un segundo, y la que recibí el 20 de julio fue una de ellas. Buenas, buenas, yo soy Jenny Moreno y hoy te quiero contar la historia sobre el accidente de mi mamá. Todo lo que pasó en el proceso, cómo era nuestra vida antes y ahora en nuestra actualidad, cómo la vivimos ahora. Bueno, yo creo que ya notaron ese bultico aquí de ropa. Quería hacer una actividad diferente, así que mientras les voy contando cómo fue el tema, todo el proceso, voy a ir doblando la ropita, así que aquí va. Ay, por cierto, tengo el pelo recogido porque está haciendo pura calor. Primero, el antes, cómo eran nuestras vidas. Bueno, para los que nos conocen, mi mamá siempre ha sido la que nos lleva para todos lados, la que estaba presente en el colegio, la que nos hacía de comer, nos subía, nos bajaba, nos llevaba, nos traía, de todo. Ella siempre estuvo presente para nosotros en los días buenos, malos, en aquellos que necesitamos una risa y asimismo cuando nosotros teníamos para compartir. Mi mamá siempre se destacó por ser una mujer muy luchadora. De hecho, antes de que ella me tuviera, ella trabajaba, era muy emprendedora, tuvo demasiados negocios. Mi mamá siempre fue muy extrovertida, por lo que siempre tenía amigas en todos lados, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el barrio. Ella, a donde llegara, todo el mundo la quería. Y saben, eso es algo muy bonito y característico de ella, porque ella siempre tuvo como ese amor y como esa felicidad para entregar. Inclusive hasta los clientes que ella llegó a tener la consideraron amiga también. Mi mamá siempre se caracterizó por ser una persona soñadora, ella siempre tuvo planes muy grandes, algo diferente a lo que todo el mundo en el común suele imaginar. Ella siempre fue una mujer creativa, muy feliz, muy atenta, muy entregada al servicio. Mi mamá era la que llevaba a citas médicas a mis abuelitos. Ella siempre dio lo mejor de ella para nosotros. Una de las cosas que a ella le encantaba hacer mucho era viajar. Era una mujer muy, pero muy recursiva, o sea, para las que sea se las rebuscaba. En fin, nuestra mamá siempre fue nuestra mejor amiga. Ella logró conseguir su carro y su casa, en la que actualmente nosotros estamos viviendo. Algo por lo que nosotros nos sentimos muy identificados es que ella siempre nos enseñó a salir adelante y nos inculcó valores y fundamentos. Así que nosotros dependíamos de ella en varios aspectos. Nuestra mamá es nuestro todo. 2. Contexto del día del accidente. ¿Qué fue lo que pasó en ese día antes de? Oigan, yo no estoy hablando de nada. Yo no sirvo para hacer y hablar. Era un 20 de julio del 2022. Ese día yo me había quedado en la casa de una de mis mejores amigas a hacer pijamada. Yo me había quedado la noche anterior y ese día, el 20, nosotros habíamos quedado con la familia y con mi mamá en ir a hacer un almuerzo juntos. Para ese día ya habíamos cumplido el año y como un mes más o menos de haber construido la casa. La casa que mi mamá construyó se hizo en Piedecuesta, es una casa prefabricada, en la que se construyó para junio del 2021. Nuestra casa queda por una vereda de Piedecuesta. Mi mamá ese día se levantó tarde porque estaba descansando a causa de que era el festivo de la semana. Ella se alistó súper bien, estaba con su pareja y ya iban de salida. Cabe destacar que para ese entonces nosotros no teníamos carro, por lo que ella solo se transportaba en la moto de su pareja. Ella se montó de pato, o como también se le dice parrillero, y los dos ya venían en camino hacia Bucaramanga. Hay una vía en particular de Piedecuesta que es como una doble vía, por así decirlo, pero tiene separador. Y esta vía va derecho que conecta con la autopista, o sea, con la vía principal. Y hay un dato muy importante en esta vía. Los que van subiendo para llegar hacia la autopista tienen su carril normal y hacia este lado se encuentran barrios, por lo que se encuentran en momentos carreteras para uno poder voltear. Ellos venían subiendo normal por su carril, venía un carro bajando. ¿Qué fue lo que pasó? Que el carro se cruzó de una para meterse en uno de los barrios y no se percató, no miró que venía ellos subiendo en la moto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos intentaron esquivar el carro se fue a la fuga, ni se enteró y ellos perdieron el control de la moto y se cayeron. Ellos cayeron y se golpearon con el piso, una caída algo tranqui, se podría decir. Obviamente se rasparon, se moretearon en algunas zonas, pero lo esencial aquí es que uno cayó con casco y el otro no. Y la que quedó sin casco fue mi mamá. Así que ella, al caer y tocar con el pavimento, se dio un golpe muy duro en esta zona de la cabeza. Para no contextualizarle tanto esta zona tan trágica,
Ella llegó muy mal a una clínica que hay en Piedecuesta. En el momento en el que recién fue el accidente fue cuando me llamaron. Yo recuerdo con tanta claridad esa llamada y ese tono de voz en el que me decía llorando, desgarrado, una cosa terrible que no se la deseo a nadie, diciéndome que mi mamá estaba muy mal y que era muy seguro que no iba a sobrevivir. Yo en el momento en el que recibo esa llamada estaba con mi amiga. Yo quedé en shock. Yo no supe qué decir, no supe qué hablar, no me las creía, literalmente no me las creía. Mi cabeza no procesaba ese suceso. Claro, para mí fue bastante duro asimilar que algo así pasó de un momento a otro, porque justo como póngale unos 30 minutos antes, había hablado con mi mamá y ella me decía, sí, ya vamos en camino, ya estoy terminando de alisarme, ya vamos a salir. Y luego 30 minutos después que me digan, no, es que ella seguramente no va a seguir viviendo, pues... ¿Qué? A la Yene de ese momento tenía 19 años, estaba estudiando en el SENA, estaba casi terminando su carrera, le faltaban pocos meses para entrar a prácticas, dependía económicamente al 100% de su mamá, al igual que mi hermano, porque él recién había salido del colegio y estaba buscando qué estudiar. En ese momento estaba intentando aplicar a la UIS, pero no teníamos nada seguro. Ahora, una cosa que quiero resaltar, muy importante. Primero, nosotros no vivimos con mi papá hace años, les digo años de años, porque ellos se separaron cuando nosotros éramos muy niños. Así que mi papá no está en nuestras vidas presente desde hace muchísimo tiempo y asimismo sus responsabilidades, digamos que no han sido su prioridad. Segundo, la pareja con la que mi mamá estaba era una relación que ya llevaba unos 5 años, más o menos. Ellos siempre tuvieron relación de noviazgo, por lo que de alguna forma u otra nosotros nunca lo vimos como nuestro papá, sino simplemente como la pareja de mi mamá y ya está ahí. Esa persona no tenía responsabilidades con nosotros ni nosotros con él. Simplemente lo veíamos como un amigo y ya. En todo el tiempo que conocimos a esa persona fue muy respetuoso, muy amable y siempre tuvimos claro nuestras posiciones, que era la pareja de mi mamá, nosotros éramos los hijos de ella y cada quien con su prioridad. Pero siempre voy a resaltar que el amor que ellos dos se tenían de verdad era muy genuino, que nosotros no vivíamos con esa persona. En la casa solamente vivíamos mi mamá, mi hermano y yo, y nadie más. Mi hermano en ese momento estaba en la casa de mis abuelos junto con una tía. Mi tía fue la segunda persona quien recibió la noticia y ellos inmediatamente buscaron transporte y se fueron para la clínica al mismo tiempo que yo me fui con mi amiga para allá. Fue exactamente a las 12:30 de ese día. El accidente fue exactamente a las 12:30. El doctor, el neurocirujano, le encontró el cerebro inflamado a causa de la reacción que tuvo con el pavimento, así que la cabeza de ella se parecía un globito, pero que estaba a punto de estallar. Ahí fue donde nos dieron la primera noticia con respecto al diagnóstico de ella, en el que el doctor nos decía que ella tenía que sobrevivir las primeras 48 horas porque no era posible hacer la operación con el cerebro tan inflamado, en el que nos mencionaba que era un 90% probable que no fuera a sobrevivir. Pues claro, imagínense, o sea, yo con semejante noticia, en shock, estando en la clínica, parada ahí al frente en la puerta, sin saber qué hablar, qué decir, qué explicar, o sea, estaba tan en shock que no era capaz de llorar. Yo veía a los demás llorando, pero yo no sabía cómo interpretar esa emoción. Mi cerebro se bloqueó. Fue algo bastante complicado. Mi hermano no estaba en la clínica porque él era menor de edad. Y pues para los que saben, acá en Colombia, no sé si en otros lados también, al menos los menores de edad no pueden entrar a clínicas o hospitales porque sin ni siquiera visitas. Es muy rara la ocasión que lo permitan. Así que todas esas responsabilidades cayeron sobre mí. Al recién haber cumplido mis 19 años, yo quedé como la tutora de ella, o por así decirlo, la encargada, la responsable de ella. Mi hermano y yo estábamos en lugares diferentes. Él se había quedado en la casa de mis abuelos y yo estaba en la clínica. Pero él y yo experimentamos algo al mismo tiempo que nadie más vivió ni sintió. Él y yo sentimos demasiada paz. Una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, yo me llegué a sentir mal porque sentía paz. O sea, literalmente yo veía a todo el mundo mal y yo sentía paz. Y yo, pero ¿por qué? O sea, yo debería estar mal, ¿no? O sea, es como lo lógico. Pues, señoras y señores, yo sentía paz. O sea, no lo supe explicar, no lo supe entender, no sé por qué. La única razón que yo le pude dar a eso es que era Dios. No tenía más sentido. El único era Dios. Si todo esto
tenía un propósito más grande y todo eso, el único que puede dar una paz en ese tipo de escenarios es él. Mi mamá sobrevivió a esas 48 horas. Ahí fue donde inició otro proceso importante y era que sobreviviera ahora la operación, que era un 94% riesgosa. 94% riesgosa. Mi mamá desde ese momento ha estado inconsciente. Después de todas esas noticias, ella ha ido pasando pronóstico y lo iba rompiendo porque los doctores siempre decían que si sobrevivía a esto, iba a quedar así. Y luego decían, no, pero si quedaba así, entonces no va a ser así. Y siempre daban una razón por la cual ella nunca iba a poder mejorar. Pasaron de decir que si sobrevivía iba a quedar como un vegetal, si no queda como vegetal, iba a quedar con alguna parálisis, ya sea por la mitad, a causa de que el golpe en el cerebro fue una parte de la mitad. Que si iba a quedar así, entonces seguramente no iba a recuperar su memoria, que nunca iba a poder hablar, que no iba a poder caminar, que iba a quedar postrada de por vida. Mi mamá siempre fue muy fuerte. Ya habíamos pasado los 3 días en el que mi mamá ya fue operada y salió exitosa esa operación. Siguió respirando por sí sola. Eso fue un milagro. Los doctores todo el tiempo mencionaban que era muy difícil que ella fuera a sobrevivir. Es algo muy duro y muy difícil que también te estén bombardeando con esas ideas. Y pues claro, hay que ser realistas, hay que ver las posibilidades, pero nosotros nunca consideramos esa opción. Ya había pasado una semana. Para mí esos días fueron difíciles, tener que ir a estudiar, no me concentraba mucho en las clases, tampoco haciendo tareas. Mi hermano pues sí permanecía en casa, por lo que él apenas estaba postulándose para poder ingresar a la universidad. En ese momento nosotros tuvimos una conversación muy importante con nuestra familia, creo que fue una de las conversaciones más importantes y de las pocas, en el que nos reunimos con mi papá y empezamos a definir cuál iba a ser el futuro de nosotros y pues claro, quién se iba a hacer cargo de nosotros. Yo no podía abandonar mis estudios porque el SENA no es algo de que tú puedas pausar un semestre, eso no existe. Y si se llega a hacer, se pierde toda la carrera. Además, ya me faltaba poco, ya solo me faltaban 6 meses de práctica. Y aparte era beneficioso seguir porque en prácticas yo podía recibir un dinero, a lo que se le hace llamar patrocinio. Y bueno, si pasaron las cosas, tomamos la decisión de irnos a vivir a la casa de mi papá. Él vivía en ese momento cerca de donde una tía que vive en Girón. Así que pasamos de vivir de Piedecuesta a Girón, que es otro municipio que queda por ahí al ladito de Bucaramanga. Mis jornadas de estudio eran en las mañanas y en las tardes yo iba al hospital a visitar a mi mamá. Así fueron pasando los meses. A ella le tuvieron que hacer traqueostomía para que pudiera respirar y gastrostomía para que pudiera comer, ya que todo el tiempo permaneció postrada en una camilla. Estando en UCI siempre le estaban haciendo controles con respecto a su cabecita. Siempre alcanzó a durar unos 2 meses y medio en UCI. Después de eso, así fue pasando el tiempo, luego la bajaron a piso. Ahí ya nosotros teníamos que estar con ella 24 horas al día, entonces yo estudiaba en el día y en las noches me iba a cuidarla. Mi hermano seguía siendo menor de edad, así que él simplemente se quedaba en casa. Ahí yo recibí apoyo de mi familia y de la pareja de ella. Yo ya inicié prácticas, Dios me concedió el deseo de hacer las prácticas en la empresa que yo quería y me estaban pagando a un sueldo mínimo del que se daba en ese entonces. Para mí eso era mucha ganancia porque cuando uno es practicante de SENA solo remuneran el 75% y a mí me lo están dando el 100%. También había iniciado otra etapa bastante conflictiva para mí y es que la casa se había construido hace apenas un año, por lo que aún existían deudas vigentes por las cuales se construyó todo esto. Se había mandado a instalar el gas, la luz, la estructura, el transporte, todas esas cosas se debían personas a terceros. Así que yo decidí asumir toda esa responsabilidad. Mi primer sueldo siempre me lo imaginé gastármelo en otra cosa, pero la verdad inicié pagando deudas. Mi mamá pagaba muchísimo en deudas, así que yo decidí asumirlas porque yo sabía que al fin y al cabo todo esto iba a quedar para nosotros. Pero tanto fue así que subsidios que a mí me llegaban y lo que yo estaba generando con mis prácticas, todo lo pagaba y todo se me iba para allá. Yo no me quedaba ni con un peso. Mi mamá fue evolucionando. Venga. Ay, care loco, ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Por qué me agacha la cabeza? Tan chistoso, ¿no? Mire para allá.
Chandosito. No, ni se le ocurra acostarse encima de la ropa. Yo principalmente decidí asumir esas deudas a razón de que las personas que le habían prestado ese dinero a mi mamá eran personas cercanas y que le tenían esa confianza a ella. Yo quería respaldar esa decisión que habían tomado con mi mamá y de decirles que sí, nosotros le vamos a responder por ese dinero. Aún así, sabiendo que el negocio lo habían hecho era con ella y no conmigo. Mi mamá fue evolucionando, no una manera tan rápida como decir, no, me fracturé un dedo y se me recuperó en 3 meses, no, porque el proceso cerebral es tan complejo que ni siquiera hoy en día los científicos han logrado conocerlo al 100%. Así que lo único que a uno le decían era, toca ver cómo evoluciona, toca ver cuáles son sus reacciones, toca mirar cómo se expresa, toca ver cómo reacciona. Eso, claro, fue muy cansador porque nunca teníamos una respuesta que fuera certera para saber qué iba a pasar. Vivimos por mucho tiempo con una incertidumbre que no sabíamos qué. Aún así, el proceso cerebral es un poco lento. No es tan rápido como si nos hubiese pasado cualquier otra cosa en alguna otra parte del cuerpo. Su recuperación es más lenta y aún así ella logró demostrar avances. Es muy bonito ver cómo Dios fue obrando en la vida de ella porque cada vez que la visitaba yo, ella tenía un avance. Por ejemplo, ella estaba acostada en la cama, ella tenía la mirada perdida, hagan de cuenta que se le reinició la vida. Los pensamientos, las reacciones estaban en formato de modo bebé. Para ella todo era nuevo, no sabía en dónde estaba, no sabía hablar, no sabía cómo pensar, no sabía nada, ni comer. Por ende, tampoco caminaba. Fue algo impresionante ver que cuando yo llegaba, ella estaba postrada, tocaba hacerle terapia, agarrarle las manitas, hacerle masajitos, porque si no los músculos se atrofian de no tener movimiento. Y ver que ella luego tenía reacciones y movía el pie. O sea, como si le hubiese pasado unas cosquillas y lo movía. Eso era algo muy bueno porque para ellos ella había quedado como un vegetal y no se lograba saber si era cierto hasta que ella mostrara reacciones por sí sola. Así fue pasando, luego empezó a comer por pitillo, aprendió a succionar la comida por un pitillo y así empezó a pasar. Luego le empezaron a traer purés, uno le iba dando, le iba enseñando con la manita cómo agarrar la cuchara. A veces no sabía cómo comer, pero uno le iba guiando en todo el proceso. Y así cosita con cosita fue avanzando. Ya luego cuando ella se quedaba mirando algo, empezaba a hacer caras, ahí ya uno le iba entendiendo cosas. Alcanzó a estar así en piso durante otros 2 meses más. Y llegó el tan esperado día, por fin le dieron el visto bueno para que se fuera a la casa. Eso fue algo maravilloso porque todos ya estábamos cansados de esa rutina tan agotadora, 4 meses de estar yendo, viniendo a un hospital, eso requería alimentos para nosotros, transportes, plata, dinero donde no había. Mi mamá fue una trabajadora independiente, así que ella tampoco tenía recursos por dónde. Nosotros decidimos que mi mamá iba a pasar su recuperación en la casa de mis abuelitos, ya que como ellos vivían en la ciudad principal, en Bucaramanga, era más fácil que fueran los terapias y adicional tenía controles muy seguidos y era más económico pagar un transporte de la casa a un centro que está en la misma ciudad a salir desde Piedecuesta hasta la ciudad, que sí nos iba a triplicar el valor de la carrera. Al inicio, algo que sí quiero recalcar mucho es que habían muchas personas que aparecieron, decían que nos iban a dar todo su apoyo, que nos iban a ayudar, que nos iban a acompañar durante el proceso, pero solamente estuvieron las primeras 3 semanas y se desaparecieron. No supimos nunca más de ellas. Cuando nosotros necesitábamos literalmente otros recursos, no hubo quien nos pudiera apoyar. Ahora, también quiero destacar otra parte de otro grupo de personas que sí estuvieron presentes. Puede que no en todo el camino, pero sí alcanzaron a hacer presencia en momentos que sí lo requeríamos. Por ejemplo, había uno de ellos que era unos compañeros del colegio de ella que la tienen y la cogen con mucho amor y decían, claro que sí, nosotros vamos a reunir para comprar los pañales a Mary. Hubo otras personas que alcanzaron a mandar para el mercado y es que claro, fueron meses complicados porque mis abuelos son vendedores ambulantes. Ellos hay días que venden cositas, hay días que no venden nada. Mi tía recién había tenido un hijo y se encontraba desempleada. El esposo de ella estaba en la misma situación. Mi hermano menor de edad, yo estudiando. Solamente había un tío que sí tenía trabajo, aunque también era irregular porque era independiente, es independiente y solamente trabaja para lo del día. Mis abuelos no reciben ningún subsidio, no sé qué es lo que pasa, pero por alguna razón siempre los han excluido. Y claro, como se podrán imaginar, como son independientes, ellos tampoco tienen pensión.
Así que la situación económica en la casa fue bastante dura y muy escasa. Cuando mi mamá llegó por fin a casa, mi hermano y yo nos tuvimos que rotar todas las noches para dormir con mi mamá, ya que ella no se podía dejar sola. Al estar tan reciente nuevamente en un ambiente tan nuevo, la habitación donde ella se quedaba era una habitación muy pequeña, solo cabía una cama sencilla y nosotros metíamos un mueble, así que nosotros dormíamos en el mueble. Para ese momento nos dieron la gran noticia de que mi hermano logró entrar a la universidad. Fue aceptado y adicional entró con una beca. Mi hermano empezó a estudiar y día por noche aprendimos a ponerle pañales, a usar las cremas, a bañarla en la cama al inicio. Luego pasamos a una silla pato. Le empezamos a enseñar a que fuera al baño, a que se lavara la boquita. Le ayudábamos a vestirla. Le hablábamos, le poníamos música, le preparábamos su comida. Fueron muchas responsabilidades que empezamos a asumir en ese momento. Teníamos controles y citas a cada rato, vaya y reclámele medicamentos. Y todo iba mejorando, ella iba aprendiendo más cositas, hasta un día que ella nos empezó a convulsionar. Ese día yo ya estaba en el trabajo, eran las 7:30 de la mañana, yo ingresaba a esa hora. Yo ya estaba empezando a aprender el computador, ya estaba iniciando con mis labores. Cuando recibo una llamada de mi tío todo asustado, todo preocupado, diciéndome que mi mamá le pasó algo, que empezó a brincar en la cama, que empezó a botar algo por la boca y que la tenían que llevar al hospital. Para ese momento mi mamá lamentablemente quedó con un terrible seguro, con el pésimo seguro que puede existir en Colombia, que se llama Cosalud. Y lo digo públicamente porque la verdad no tiene nada de bueno y si usted tiene la oportunidad de cambiarse seguro, hágalo lo más pronto posible antes de que pase una tragedia. Lamentablemente, como ella tenía procesos arraigados al accidente, no la podíamos cambiar a un DPS. Así que nos tocó sobrevivir para que esa gente nos respondiera y le entregara todo lo que ella necesitara, pero a las malas. Ellos tenían convenio con el Hospital Internacional de Colombia, así que nosotros no lo pensamos dos veces y la llevamos hasta allá. Ahí fue donde yo ingresé con ella, le hicieron unos análisis, le revisaron y nos dijeron que era posible que ella quedara con esa secuela. Y a partir de ahí en adelante le empezaron a mandar pastillas anticonvulsionantes. Ni mi tía ni yo estamos de acuerdo en que ella continuara con esas pastillas porque trae también muchas secuelas a la par de tomarlas. Y entre esas no queríamos que ella pasara por esa situación, pero sin embargo teníamos que prevenir de alguna manera que ella le volviera a pasar esto. Después de ese día era como si ella hubiese retrocedido unas cuantas rayitas en cuanto a su evolución. Nuevamente se sentía muy débil, ya no hacía otras cosas, se le complicaba otra vez interactuar, siempre tenía algo en su cabeza y es que cuando ella iba a vivir una experiencia nueva o algo, no sé si lo que sentía era miedo o ansiedad, pero su primera reacción era llorar. Así que cuando alguien la iba a ir a visitar, ella lloraba. Si yo llegaba y le iba a decir algo o la ayudaba a parar, lloraba. A veces íbamos bien, estábamos al lado y de la nada me empezaba a llorar. O sea, ella al inicio me lloró muchísimo, me lloraba por todo. También para mí fue complicado empezar a asumir mis días con la realidad de que mi mamá estaba así. Yo alcancé a durar en shock como un mes entero. Duré muchísimo tiempo intentando procesar todo. Claro, uno nunca se imagina que un accidente pueda arraigar con secuelas tan difíciles. Cualquier otra persona cuando la llamaba iba a preguntar por ella, me decían, bueno, pero la puedo ver la otra semana, o sea, como si estuviera bien, como si solamente hubiese partido un brazo, y la verdad es que no la puedes ver en una semana. Apuradito nos reconocía a mi hermano y a mí, y por la voz. Yo cuando terminé mis prácticas en la empresa, logré firmar mi primer contrato indefinido en la empresa en la que practiqué. Fui muy feliz porque ya iba a empezar a ganar como mis compañeros, aún haciendo las mismas tareas. Y asimismo me empezaban a dar más responsabilidades. Yo amé mucho a mis jefes, fueron unas personas increíbles, condicionales. Ellos también trabajaron con mi mamá, así que también me apoyaron cuando yo necesitaba sacar tiempo para ir a las citas. Cumplí 6 meses estando de planta con la empresa. O sea, ya llevaba un año al estar ahí. Pero pasó algo, y es que me aburrí, me cansé horrible de mi rutina. Me cansaba de ganar plata
y no tener ni un peso para el transporte, porque el transporte y el almuerzo nos lo daba mi papá. Yo pagaba todas las deudas, estaba cansada de que con mi dinero no lo podía ni disfrutar ni yo ni mi mamá, estaba cansada de que el trabajo tampoco me daba el tiempo para ir a cuidar a mi mamá, estaba cansada de que no tenía plata tampoco para mandar a alguien a cuidar a mi mamá, ni para pagarle terapias. Me cansé muchísimo, me cansé muy feo. Tomé una decisión. En ese momento la empresa estaba pasando una crisis en el que estaban pasando unas situaciones en la economía de Colombia con el Banco de la República, con el que empezó a sacar una especie de decretos y de políticas para sacar créditos en los que la empresa no se podía sostener con los pocos clientes que lograba recibir aprobados para mantenerse. Jamás la empresa había pasado por esta situación y les tocó tomar una decisión muy difícil, por la que decidieron hacer recorte de personal. Me acuerdo mucho que yo estaba en esa tarde en la empresa, ya prácticamente se empezaron a ir mis compañeros cuando me llega una carta y me llaman mis jefes, me dicen que necesitan hablar conmigo. Yo subo y me menciona todo el tema que han estado viviendo y ahí es donde me entero que yo era una de las seleccionadas para salir a causa de que fue una de las últimas en ingresar, así que la indemnización iba a ser menor en comparación si sacaban a una persona que llevaba más tiempo. Yo por un lado me alegré por esa noticia porque yo ya estaba considerando en irme de la empresa y me cansé de todas las situaciones que les estaban comentando anteriormente, así que acepté muy bien y creo que ellos alcanzaron a notar mi felicidad, pero creo que no entendían las razones de por qué. La cuestión, yo ya estaba terminando de hacer mi informe de entrega con todos mis pendientes, clientes que estaba atendiendo y toda la cuestión para dejárselo a alguien delegado cuando en un momento mis jefes me llaman nuevamente y me preguntan con respecto a los procesos que yo estaba llevando. Yo les empiezo a explicar que esto lo lleva así, así, así. Y ellos se quedan mirándose y dicen, es que usted es una parte muy fundamental para la empresa. Nosotros a usted la necesitamos. Nosotros no queremos que usted se vaya. ¿Y sabe qué? Pues queremos que siga con nosotros y es que la necesitamos a usted porque usted está llevando muy bien sus procesos y su trabajo. Entonces yo como que, ay, de verdad, yo sí me quería como que ir. Pero bueno, decidí quedarme porque dije, bueno, pues vamos a darnos un poquito más de tiempo. Yo consideraba irme a final de mes, en ese momento estábamos como a mitad de mes. Pasaron esas 2 semanas y me cansé aún más, no quise continuar, así que decidí presentar mi carta de renuncia irrevocable. Ahí fue cuando ya definitivamente yo salí de la empresa, obviamente sin esa indemnización, pero ellos me cumplieron con los pagos y todo súper rápido, así que digamos que yo salí con un dinerito. Ya cuando salí de allí, tomé la decisión de irme, de vivir de jirón con mi papá y empecé a vivir con mis abuelos. Alcancé a durar más o menos unos 5 meses, 4 meses viviendo con ellos. Intenté de todo, intenté emprender. Vendí pijamas, vendí carnelones, que son una especie de burritos de carne, vendí cosas para intentar recoger dinero, mientras ahí sí yo le daba el tiempo de cuidar a mi mamá, porque ya se había pasado un año y ella no había tenido mayor avance porque no había quien estuviera bien con ella. Ahora se preguntarán, ¿pero qué pasó con las terapias de la EPS? Ya les he explicado antes, las terapias de la EPS han sido terribles, muchas veces ni iban, no se aparecían, se demoraban en sacar las órdenes, el médico domiciliario a veces ni se presentaba, las pastillas se demoraban en entregarlas, todo muy mal. Yo quería estar a la par y al frente de todo ello porque claro, como estábamos dispersos, éramos varias personas pendientes de ella, entonces a veces se embolataban qué cita seguía, qué otra cosa, qué control seguía, qué medicamento había pendiente por reclamar. Inclusive íbamos a reclamar medicamentos y nos daban pendientes porque no había. Yo alcancé a trabajar en una pizzería también como administradora, pero la verdad no duré mucho tiempo allá porque me aburrí de mi situación, de mi entorno familiar. ¿Qué es lo que pasa? Voy a tocar un tema un poco delicado y es que mi familia tiene una mentalidad muy diferente, ¿sí? Ellos han estado acostumbrados a vivir de una manera muy diferente a como mi mamá nos tenía, digámoslo así. Aún así, yo demostrando que mi hermano y yo somos personas responsables, que no nos gusta ir a fiestas, ni tomar, ni emborracharnos, ni mucho menos tener malas amistades. Siempre hemos demostrado que hemos sido
correctos, que hemos sido juiciosos, nos gusta estudiar, no dependemos de algo más, no somos de carácter frágil, aún así dudaban de nosotros y nos trataban como unos niños, pero no tanto como niños, sino también como con, no sé cómo decirlo, como decir que sí, yo a usted le creo que usted sea capaz. Cosa que no pasaba. Empezamos a tener choques en la convivencia. Yo mirando el tiempo y todo lo que había pasado, mi mamá ya había empezado a dar sus primeros pasitos y ya casi no dependía, o bueno, más o menos dependía de la silla de ruedas, pero yo la estaba forzando a que empezara a caminar. Y tan pronto empezó a dar sus primeros pasos, yo logré reunir dinero y asimismo me vine un día prácticamente volada de la casa para nuestra casa en Piedecuesta. Cabe destacar que es Casita Bella estuvo sola por todo ese año. Nosotros la visitamos en momentos, fines de semana, pero no eran todas las semanas, eran días y día no, días y día no. Eran a veces meses que le veníamos a visitarla, hacerle aseíto y estar viendo cómo están las cositas. Yo decido traerme a mi mamá para la casa y ahí es cuando verdaderamente ella empieza a mejorar. Yo la verdad fui muy arriesgada porque me la traje yo sin tener trabajo, sin tener para pagar los servicios y sin para tener para el mercado. O sea, era algo muy difícil, a ver. Pero de igual forma, Dios nos acobijó de una cosa impresionante. Nos mandaron personas para que nos daban mercado. Mi papá nos alcanzó a apoyar para los servicios. Tuve tijas que estuvieron pendientes de nosotros. De hecho, nosotros no teníamos ropa. Mi mamá ya la ropa que tenía ya no le quedaba. Ya era algo súper diferente. Tenía que tener ropa más cómoda, ella tenía mucha ropa de trabajo, yo tampoco tenía ropa. Entonces recibimos donaciones en el que pudimos vestir a mi mamá, yo me pude vestir y asimismo pudimos comprar cosas para la casa que nos hacían, porque sí, tenemos casa, tenemos casa, pero las cosas que uno usa para el diario, para cocinar, para comer, cosas así, utensilios, pues no habían casi. Dios nos dio para poder comprar todas esas cositas que nos hacían falta y poder mejorar nuestra calidad de vida. Y esta es otra cosa importante, cuando teníamos algo urgente que hacer en Bucaramanga, adivinen en qué nos transportábamos. Adivina, adivinador. Sin tanto presupuesto, yo empecé a llevar a mi mamá en bus. En bus, ruta que se demora 1 hora y media o 2 horas a llegar hasta el punto destino, desde nuestra casa hasta allá. Claro, mi mamá se me cansaba muchísimo en el bus, tras de que no estaba enseñada, o sea, 4 meses postrada, luego aprender a dar sus pasitos y luego mantenerse parada. Y cuando podíamos que le dieran un asiento y eso era muy, muy cansón. Y más que claro, a ver, ella no está del todo consciente, así que si tú obligas, por así decirlo, a alguien a caminar, no va a querer porque es que duele dar sus pasos, duele confrontar al músculo prácticamente. Y claro, había esa resistencia de parte de ella, entonces imagínense ahora una niña de 5 años peleando y haciéndome berrinches en la calle. Era también muy incómodo cuando todo el mundo me volteaba a mirar, creían que yo le estaba pegando, pero es que era necesario asistir a esas citas. Luego Dios cuando nos daba la oportunidad podíamos pagar carro de Ayaca, pero siempre la carrera costaba 25.000, 30.000 pesos, solo la ida. Claro, eso es muchísima plata. Y bueno, mi mamá empezó a mostrar más evolución, aquí las terapias. Claro, aproveché, de una la cambié de EPS y ya tenía la oportunidad. La inscribí a uno muchísimo mejor, empezaron a asistir más, yo estaba más pendiente de ella. Le empezaba a dar una mejor alimentación aquí. Y ella me empezó a mejorar, pero muchísimo. Cada vez que las personas llegan y la ven, me dicen, Jenny, ella ha cambiado muchísimo, la veo más activa, como más presente. Y la verdad es que sí, se ha vuelto mucho más consciente. Y la verdad es que eso nos llena de mucha felicidad. Ella actualmente ya tiene sus 4 años, casi 4 años del accidente. Los doctores dicen que una persona que ha sufrido un trauma craneoencefálico no se recupera después de los 2 años del accidente, porque ellos dicen que ya el cerebro queda atrofiado. Pero la verdad es que mi mamá se empezó a recuperar más después de haber pasado los 2 años. Qué ironía, ¿no? Más cuando ellos han intentado decir que no va a ser posible, más ella ha demostrado que sí es posible. Mi mamá actualmente ya me hace ejercicio, ya me camina más, ella tiende su cama, limpia el comedor, dobla su propia ropa. Ella hace todo lo que puede dentro de su alcance. También la pongo a que saque la ropa de la lavadora.
Ella si le da sed, se para, abre la nevera, saca de la jarrita de jugo y se sirve en su vasito y se toma. Bueno, cabe destacar que no lo hace tal cual como lo demuestra, ya que pues hay algo que todavía se le trabaja a ella y es que ella tiene una hemiplegia espástica en el que la mitad del cuerpo sí tiene dificultad para movilizar, así que ella como tal solo usa una mano, la otra vive como algo, por así decirlo, engarrotada. Así que aún seguimos buscando recursos, yo sigo buscando maneras para financiar mejor tratamientos para ella porque yo estoy segura que ella me va a seguir mejorando y evolucionando. Y le quiero demostrar al mundo que ella es un gran testimonio de que todos los imposibles que a ella le han puesto, ella los ha vuelto posibles, pero solamente de la mano de Dios. Así se las dejo en sus manos. Mary Edith Garavito Romero ha sido una persona grandiosa. Siempre me ha demostrado que se puede hacer más aún teniendo tan poco. Mi mamá me demostró una nueva faceta que yo no sabía que yo podía tener en mí misma. Actualmente yo soy la única responsable a cargo de ella y ella está bajo mi cuidado y yo renuncié todo por estar con ella, así como ella lo hizo conmigo. También estoy a cargo de mi hermano para que él vaya a la universidad y siga estudiando, y yo soy la que se encarga de llevar la casa adelante, de tener los servicios, mercado y enfocarme en ella y asimismo poder trabajar desde casa para poder desarrollar y generar más ingresos. Ella aún no se encuentra 100% recuperada, pero estoy segura que ella siempre va a seguir dando su milla extra. Ella me ha enseñado muchas lecciones y una de ellas es que sí se puede con todo en la vida. Mi mamá muchas veces me enseña cosas tan increíbles que yo me sorprendo. Yo con ella todavía no puedo tener una conversación fluida porque ella todavía no puede hablar muy bien, pero estamos en eso. Así que cuéntenme, quiero saber qué es lo que piensan, qué les pareció este video, qué otras preguntas tienen con respecto al proceso de mi mamá, qué otra cosa les gustaría ver aquí en este canal. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios y los espero en un video nuevo. Gracias por estar aquí, los quiero mucho y ya me toca dejar hasta acá porque se me llenó el almacenamiento y no puedo grabar más. Bye bye, chao.